importante, ¿cierto?, entre los seres humanos es la comunicación. Y esta comunicación se ha dado a través del lenguaje, ¿ya? Cual sea el idioma del país donde uno esté, ¿ya? ¿Cierto? Es el lenguaje. Por eso simplemente muchas veces a un extranjero se le hace complicado poder comunicarse con la misma facilidad que lo hacen los oriundos o los que están allí, los que son de ese lugar. Siempre se nos hace complicado. Incluso en nuestro continente sudamericano se nos hace complicado porque sobre todo nosotros los chilenos que tenemos tanto modismo, ¿ya? ¿Cierto? Los extranjeros les cuesta, ¿cachai? ¿Me entiendes? Po, etcétera, etcétera, ¿no? Les cuesta, ¿cierto que les cuesta, chicos? Claro que sí. Entonces, cuesta eso. Y ahora, bueno, en el tiempo obviamente se van dando cuenta. Entonces, el lenguaje es una de las cosas muy importante. Recuerde que el tesoro más importante, o uno de los tesoros que nos dejó el Señor, es la mente. La mente, ¿ya? Y la mente no hace nada si no es a través, ¿cierto?, de las palabras, ¿ya? Porque un pensamiento no hace daño, pero las palabras sí lo hacen. Entonces, inmediatamente puedo pensar que las palabras tienen poder. Tienen poder, ¿me entiendes? Sea bueno o sea malo. Las palabras tienen poder. ¿Ya? Por eso el Señor, ¿cierto?, en este versículo que hemos leído, nos da el conocimiento de la palabra. Dios es la palabra. ¿Me entienden? Dios es la palabra. Por lo tanto, entonces, en ese sentido, el hablar de Dios, ¿cierto?, es lo que en Él está. ¿Ya? Lo que Él piensa, Él lo dice. Y lo que dice Él, se hace. Se hace. ¿Ya? Se hace. Entiéndalo así, se hace. Porque lo va a ver. Tiene que mirar a Dios de una forma diferente, distinta. Para que usted, su vida, sea distinta y diferente. ¿Me entiende? Usted no puede tener un Dios simplemente de 4 letras. Como mucha gente cree en Dios. Sí, mucha gente cree en Dios. Mucha gente pone la palabra Dios en sus labios, pero no tiene ningún efecto. Yo creo que los hijos de Dios, amén, eso es, podemos, ¿cierto?, hacer una diferencia en ese aspecto. ¿Me dice amén? Entonces, en el principio, vamos al principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Cuál es el libro del principio? El Génesis. Vamos al Génesis, 1:1. ¿Ya? Para poder entender. Note por favor, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Biblia pone a Dios como un creador. ¿Me dice amén? ¿Ya? Dios es un creador. Es el único que pudo crear de la nada. ¿Cierto? No había materia prima. El hombre hasta el día de hoy lo que crea está hecho. Tiene materia. Busca material. ¿Me entienden? Busca cosas. Usted dice, mire el hombre que ha sido inteligente creó eso. No, Dios lo creó. Porque le dio los elementos para que el hombre usara la inteligencia que Dios le dio. ¿Me dice amén? Entonces ningún hombre llega a ser más sabio que Dios, sino que simplemente tenemos atributos que Dios tiene. Y como Dios es creador, el hombre también crea. ¿Me dice amén o no? ¿Me entiende? Entonces en ese aspecto, ¿cierto? Creó Dios. En el principio creó Dios. Dios es el que crea. Dios es el que crea. Y como lo crea de la nada, entonces es, ¿cierto?, el único que tiene esa autoridad, ¿cierto?, del poder. Por eso sus palabras tienen poder. Las palabras de Dios son poderosas. ¿Me entiendes? Son poderosas las palabras de Dios. Y eso es extraordinario. Entonces, una mente de fe sin palabra de Dios no sirve. No tiene sentido. No tiene sentido. Una mente de fe, si usted dice, no, yo le creo a Dios. A ver, ¿cómo usas la palabra? ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Cuál es la forma de tu léxico espiritual en la fe? ¿Cómo hablas? ¿De qué manera te expresas? ¿Cómo caminas? La actitud de caminar, ¿cierto?, se revela lo que hay dentro de nosotros. ¿Me entiendes? Vea una persona que ande frustrado, ¿cómo va a caminar? ¿Cierto? Véale el rostro a eso. No. Entonces, es diferente. ¿Cuesta encontrar una persona feliz?
Claro que sí. ¿Me entiendes? Muy difícil, muy complicado. ¿Ya? Entonces, Dios al crear, ¿cierto? ¿Lo hace a través de qué? A través de su palabra, de la suya, no de la nuestra, de la de Él. Por eso no es nuestra palabra la que tiene poder, sino la palabra de Dios. Por eso Él te dice, abre tu boca. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, cuando tú le predicas a otro para que venga Cristo, cuando tú le mencionas, ¿cómo hablas tú? ¿De qué manera hablas tú? Eso es muy importante, es trascendente. ¿Me entiendes? ¿Ya? Antiguamente cuando uno escribía una carta, ¿cierto, amor? Cuando uno escribía una carta, hoy día no, hoy día es mail nomás, ¿me entiendes? Además cuando está escribiendo no, sale una mano para abajo. Cuando está escribiendo casa, sale una casa al lado y tú le pones la casa, ¿me entiendes? Es un lenguaje totalmente diferente. Bueno, pero antes el romanticismo, las palabras tenían una intencionalidad superior. La gente antes no firmaba contrato. Decía, mi palabra vale. Dígame los cabros de 80 para arriba, dígame amén por lo menos. ¿Me entiendes? Claro que sí. Y hoy día, ¿qué dice la gente? Nuestras palabras no valen nada. Todo tiene que ser bajo contrato. Y tienes que mostrar un montón de papeles donde hay palabras que digan que tu palabra vale. O que tú puedes cumplir aquello. Entonces, ¿se da cuenta usted cómo el enemigo de la forma cultural, ¿cierto? De esta epidemia, así lo voy a llamar, de la comunicación, cómo nos ha hecho desvalorizar lo que el hombre tiene como esencia de valor? Te amo. Un paso más, ya no te amo. Y aunque vaya donde el juez, no importa. Sea pastor, sacerdote, el que sea. No importa. No vale. ¿Me entiendes? Hemos desvalorizado el valor, ¿cierto?, que ha tenido y que tiene cada hombre, cada ser humano. Es tremendo como nosotros podemos entender al perro, mejor dicho, para que no salga tan fuerte, al regalón o a la mascota. ¿Cómo podemos entender cuando el perrito mueve la cola, cuando quiere pipí? Y le abrimos la puerta y le entendemos. Y lamentablemente hablas con tu prójimo, con tu semejante, y no le entiendes. Y entonces salió la canción, ¿cierto? Más quiero a mi perro. ¿Se da cuenta usted? La gente quiere más al perro y los hermanos igual parece. Y no al prójimo. Cuando dice el Señor que el mandamiento o los mandamientos se encierran justamente en amar a Dios primeramente, ya su prójimo como a uno mismo. Pero hemos perdido la intencionalidad o la intención de las palabras. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y lo más terrible es que nada en este mundo funciona si no hay palabras. Dígame qué funciona sin palabras. Usted dice la máquina, no. Usted la tiene que... Y tiene que ponerle palabras. Algún lenguaje hay dentro de eso. Todo. Colegio. ¿Me entiende? Y aún más, hoy día los padres le hablan a la criatura, en el apego de la criatura. Le hablan cuando está en el vientre de cierto materno. Le hablan. Le ponen música. Y música es palabra. No es simplemente un sonido. Pues hay gente que no sabe cantar. Aquí hay gente, aquí en este ámbito, habemos hermanos que no sabemos cantar. Porque mis palabras no comunican el espíritu. ¡Wow! Gracias por el movimiento de cabeza. Yo espero decir que eso será amén. Entonces, esa es la cosa. Por eso Dios está esperando que tú y yo vengamos.
Adorar su nombre. ¿Cómo me adora este? ¿Cómo me canta? Y entonces uno viene hecho peure por dentro, viene con problemas. Y ahí, pero mira cómo me canta. Mira cómo cree. Mira lo que dice. Dice los ángeles, cállense, quiero escuchar a Hugo. No canta muy bien, pero me gusta su fe. Claro que sí. Tú tampoco, no te rías. ¿Me entiendes? Eso es. Y necesitamos esto. ¿Ya? Por eso nosotros somos hombres o somos criaturas superiores a los animales. Porque podemos comunicarnos de una forma distinta, diversa, diferente. Por eso, ¿cuál es el lenguaje que uno tenía que tener? El primer lenguaje que uno tiene que tener, con el primero que debe hablar es ¿con quién? Con uno mismo. No, con uno mismo. Háblese en el espejo. Háblese. Aunque usted se habla, sobre todo las damas se hablan mucho. No me quedó bien el rubio. No, me lo voy a cambiar. No me asienta el color. Ya, se hablan. Pero se hablan de cosas que no tienen trascendencia. ¿Me doy a explicar, por favor, hermano? Porque tenemos que hablarnos. Hay gente que dice, yo no me entiendo. No se habla nunca. Porque no se entiende ni a sí mismo. No dejamos. ¿Me entiende? El que se habla tiene que tener un sentido de cómo me siento. ¿Cuál es mi actitud frente a esto? ¿Qué es lo que me dice el Señor frente a esto? Luego entonces hablo con mi prójimo y luego termino hablando con Dios. Porque el problema soy yo primero. Dios no es mi problema. Dios me tiene la solución de los problemas, de los cuales yo fui el que creé o crié esos problemas. Entonces necesitamos esto. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Entonces Dios fue el creador. Dios usó su palabra. Y su palabra es poderosa. Es poderosa. ¿Ya? La escritura o en el Génesis nos sale, ¿cierto? Así literal la palabra. Pero usa un término que entendemos que es palabra. ¿Ya? Vaya al versículo 3 conmigo. Del mismo Génesis 1. Vamos a estar algunos. Simplemente para que usted vea la repetición de algo que no dice palabra, pero dice, Él dijo. Y dijo. ¿Cierto? Verso 3 dice, y dijo Dios. ¿Qué está entendiendo usted? ¿Qué entiendo yo? Habló. Habló Dios. Este es el lenguaje de Dios. Esto es lo que habla Dios. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Por eso nos cambió a nosotros. La palabra nos cambia, nos transforma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra es Dios mismo. Oh, alguien puede decir amén en eso. ¿Ya? Y entonces, y Dios dijo. Y entonces sale ahí lo que Él dijo. ¿Qué dijo? Él lo dijo. Y eso es lo creativo. Dios lo dice. Pero, y se hizo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia con nosotros, con los hijos de Dios. Cuando un hombre tiene fe, uno lo dice. Y uno espera que así sea. Si uno lo dice, no está diciendo, Señor, ojalá se haga tu voluntad. No está diciendo eso. Uno sabe lo que dice y por qué lo dice. ¿Me entiende? Y cómo uno le cree a Dios. Si yo, lo hemos repetido muchas veces, si en el texto bíblico, ¿cierto? Allí en el libro de los Hechos, me sale que si yo creo, los de mi casa van a ser salvos, si yo lo declaro, si yo lo digo, tengo que esperar que esa palabra tenga un efecto. ¿Y cómo va a tener un efecto? Por la fe que tengo. Por la fe que tengo. ¿Cuál fue la admiración de Jesús frente a un hombre que no era judío? ¿Cuál fue la fe? ¿De quién estoy hablando? Del centurión, ¿cierto? Que le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo a Jesús? Di la palabra. No le dijo, anda a mi casa. Ponle las manos encima. Dale con aceite. Úngelo. No le dijo eso. O haz una larga. No, le dijo, di. Porque el hombre estaba reconociendo que ese ser llamado Jesús era poderoso. Su palabra tenía poder. ¡Ay, Dios! Por eso muchas veces alguien te dice, oye, pídele a tu Dios. ¡Ay, Jesús! Alguien que se alegre, por favor. Y no diga, esta gente que me viene a molestar aquí. Por eso le piden a uno que ore.
Porque creen que el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Por eso la Escritura llama a este Dios todopoderoso. Alguien que le dé un buen aplauso a este Dios todopoderoso. Vamos, hágalo. Gracias, Jesús. Entonces, sigo con otro versículo. Versículo 6. ¿Qué dice? Y luego dijo, nuevamente. Y luego dijo, ¿cierto? Debido a la forma gramatical que se va poniendo, va usando, pero la palabra clave aquí es dijo. Es decir, es hablar, es pronunciar. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, luego dijo, hay expansión y así ocurrió. ¿Me dice amén? Después dijo, versículo 11, después dijo, Dios. Dios es el que está hablando, ¿no? Después dijo Dios, verso 14, dijo luego Dios. Verso 20, dijo Dios. Dios es repetitivo. Cuando Dios habla, algo ocurre. Alguien diga amén. Algo ocurre. Cuando Dios me dice algo, algo va a acontecer. Bien decía Débora, si este mes algo puede pasar, es porque Él lo dice. Porque yo le creo a Él que Él va a hacer algo sobrenatural, extraordinario. Mi Dios no hace cosas naturales porque esas las hago yo todos los días. Lo natural lo hago todos los días, hacemos cosas naturales nosotros. Pero lo sobrenatural lo hará Dios. Y en eso yo le creo. Le creo a Dios, ¿me entiendes? Le creo que Dios va a poner allí, va a expresar este principio en que la palabra es poderosa, ¿me entiendes? En que Él se hace la palabra, es el creativo, es el creador, ¿me entiendes? Por eso el hombre ni aún con toda su capacidad e inteligencia puede dejar a este Dios creativo fuera, ¿me entiendes? Porque el hombre no ha comprendido de cómo nace la materia. La sustancia misma, ¿cómo lo hace? De la nada, no puede. El hombre no hace nada de la nada. El hombre hace de lo creado. Por lo tanto, los científicos van a seguir. Lo único que van a lograr en el tiempo es descubrir que hay un ser superior. Que en el hebreo será Elohim, para nosotros será Dios. O Shaddai. ¿Me entiendes? Pero ese es el Dios que tenemos. Entonces, ¿cómo voy a andar con un Dios así, hermano? O hermana, ¿cómo voy a andar con un Dios así? En que las cosas no me resultan, en que nada pasa, en que soy inútil, en que no sirvo para nada. No, hermano. No, si Él me escogió, sabe que yo soy inútil, no sirvo para nada, pero Él va a hacer algo diferente con eso. Porque de la nada Él hace algo. Y Él te puede usar grandemente. Grandemente. Y eso es lo que está expresado en nosotros. Cómo Él lo hace y de qué manera lo hace. ¿Me dice amén? Entonces, en el libro de Génesis, en el capítulo 11, usted tiene la historia de la Torre de Babel. ¿Sí? ¿Lo ha leído alguna vez? Está allí, en ese capítulo. ¿Ya? Y en ese capítulo, dice en el verso 1, si lo busca, tiene entonces toda la tierra una sola lengua, una forma de comunicarse. Y esto puede ser, aquí en la Torre de Babel fue negativo, pero úselo bien perfectamente en el momento positivo o en la forma correcta. Por eso la Escritura dice, ¿cierto? Habla de un mismo espíritu, de un solo espíritu. Ese es un solo lenguaje espiritual. Cuando una congregación local, ¿cierto? Como la nuestra o cualquier otra que así esté, se pone en antecedente de una sola lengua, un solo lenguaje, la cosa cambia, hermano. La cosa cambia. Es como que todos tiran para el mismo lado. Pero cuando cada uno tiene su propia manera de pensar y su lenguaje propio, hará sus cosas propias y hará lo que quiere propiamente tal. ¿Entiendes? Y habrá lo que llamamos y lo que queremos, hay una división espiritual. Pues una de las cosas que cuesta es ponernos de acuerdo espiritualmente. ¿Entiendes? En un solo espíritu. En un solo espíritu. Es allí cuando empiezan a ocurrir las cosas sobrenaturales. Cuando todos estamos en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. ¿Ya? Entonces, allí en la Torre de Babel, ¿cierto? En el Génesis 11.1, dice,
que tenían entonces toda la tierra una sola lengua, ¿cierto? Y unas mismas palabras, que ellos hablaban de la misma forma, ¿ya? ¿Y cuál fue, cierto? Usted sabe que se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo para, ¿cierto? Para poder llegar al cielo, porque ese fue su deseo, ¿no? ¿Cierto? Hacer algo que llegara al cielo. Bueno, habló de la arrogancia, habló del orgullo, habló de la vanidad del hombre, habló de toda la, ¿cierto?, altivez del hombre. Y Dios no le pareció bien. ¿Ya? ¿Cierto? A Dios no le pareció bien. En el verso 6 dice lo siguiente, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Note por favor, el lenguaje, el mismo lenguaje, la misma forma de hablar, nos hace uno. ¿Sabe usted cuando un marido y una mujer llegan a ser uno? Cuando hablan de la misma manera. Uy, Dios. Mientras tanto siguen siendo dos y no uno. Y eso es complicado. Dígame que no es complicado. De ahí salen estas palabras. No me entiendes, no te comprendo. Tú siempre salís con la tuya, a ti nomás te gusta. Claro, porque tenía esto, y uno le saca miles de razones. Y lo único que ha fallado es que no hemos sabido comunicarnos para tener un mismo lenguaje. Y aquí entonces un pueblo es uno. El pueblo era uno. Todos tenían una sola forma de comunicarse, un lenguaje. ¿Ya? Y han comenzado la obra. Y nada les hará. Si yo lo tomo en forma correcta y adecuada para estimular a la gente o para creer, para que saquemos un beneficio de esto, es que tendríamos que estar todos mirando lo mismo, hermano. Creyendo lo mismo. Sabiendo lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Colaborando, cooperando, trabajando. Todo es lo mismo. Cuando estaban reconstruyendo los muros, ¿cierto? Según lo que nos expresa la escritura ahí, ¿cierto? En Nehemías, estaban ahí, estaban todos. Estaban, unos tenían arma y los otros tenían pala. Y así estaban. Y cada uno vigilaba. Que a todos hacían lo mismo. ¿Me entiende? Ninguno estaba haciendo algo que no fuese conforme a la construcción o la reedificación del muro. Si eso es lo que pasa cuando una congregación, cuando usted escucha, por eso la murmuración es un pecado capital en Dios. Es capital, ¿por qué? Porque destruye lo que Dios quiere hacer. La murmuración de María, ¿cierto? Y Aarón contra su hermano Moisés quería destruir la unción de Moisés. El llamado de Moisés. Y eso es terrible. Por eso Dios castigó a los dos. Porque Dios no aguanta. Y por eso mismo después el pueblo murmurando en el desierto, según Corintios, no pudieron entrar a tierra prometida. Es capital la murmuración. ¿Por qué? Porque hace división. Y la Escritura dice que un pueblo, una nación, una ciudad, ¿cierto?, una familia dividida entre sí, perece. Perece, no surge. No surge. Cada uno busca lo suyo propio y no surge. Porque hay un lenguaje diferente, hay una palabra diferente, hay un concepto de lenguaje, de las opciones diferentes en cuanto a eso. ¿Ya? ¿Me dice amén o no? ¿Me va entendiendo? Tenemos que tener fe este mes. ¿Cuántos dicen amén? Que hay algo que tiene que suceder. No sé si usted quiere que le suceda algo. Sí, pero pastor, algo bueno. Hermanos amados, todo nos ayuda bien. Todo nos ayuda bien. El problema está en que usted simplemente lo que usted cree que es bueno para usted es bueno. No es bueno. Lo que dice Dios que es bueno, eso es bueno. Ay, Dios. Ve que nosotros hacemos cosas que son buenas, pero que luego se muestra todo el mal que había ahí. Quedamos mal allí, ¿no? Entonces, tenían un solo lenguaje y han comenzado a hacer la obra. Entonces Dios vio esto, ¿no? Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y luego el Señor entonces entra a la lengua, ¿a qué? A confundirlos. Y ninguno pudo ponerse de acuerdo con el otro. Entonces, sacamos como conclusión que cuando hay un solo lenguaje podemos estar unidos y hacer cosas grandes.
Podemos hacer cosas super... ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacer cosas maravillosas. Podemos hacer, claro que sí. Cuando tenemos un lenguaje de Dios correcto, haremos cosas maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran por eso? Pero cuando tenemos dos lenguajes o cuando tenemos una serie de lenguajes, somos como la iglesia en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Que me gusta este líder, me gusta este otro líder, me gusta este líder. Esos son lenguajes diferentes. Todos vamos para el mismo. ¡Oh, Dios! ¿Le cree o no le cree a Dios? Ese es el cuidado del lenguaje, la expresión del lenguaje. ¿Me entiendes? Y esto tiene que ser algo que gravite en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que se dice cada mañana al levantarse? Si usted dice, ay, no quisiera levantarme, ya jodió. Dícese acá en nuestro país, ¿cierto?, de que uno se sintió mal. Si usted se siente mal levantándose, espérese que el día le va a ser horrible. Claro que sí, porque usted ya se propuso que no debiera levantarse. Ya usted se lo dijo. Por eso yo un día leyendo, ¿cierto?, en los libros de avivamiento, hombres de Dios, decía, este hombre decía, yo le digo a mi cuerpo cómo se debe sentir. No mi cuerpo me dice a mí cómo está. Wow, dije yo, tremendo esto. El hombre usaba la fe, le creía a Dios, veía los milagros, veía todo cómo era, ¿cierto?, el Espíritu Santo y todo eso. Pero el hombre determinó decirle a su cuerpo cómo se debe sentir. Y no que su cuerpo le diga o lo limite o la limite a hacer cosas. ¿Se da cuenta usted que muchas veces, a ver, ¿cierto?, si hay mujeres en tiempo de fertilidad, ¿cierto?, o después también en la menopausia, también sufren mucho, ¿ya? Pero ninguna de ellas dice, ay, es que me duelen tanto, no me voy a levantar. Madre mía, ni lo piensan, se levantan y hacen todo igual. Gracias por el amén de las mujeres. Yo pensé que me iban a aplaudir, bandera, a sacar el del pastorú. ¿Me entiendes? Entonces, en ese aspecto, hermano, es porque en eso estamos, de esa manera estamos. Entonces, hay cosas que realmente ordenan nuestra vida y que nosotros debemos ordenarla en el orden que Dios quiere que la ordenemos. El lenguaje que tenemos que usar es tremendamente de Dios. No podemos usar otro lenguaje. Vaya conmigo ahora, Número. Ya salimos del Génesis por lo menos. Número, capítulo 23. Estoy bien, ¿no? Que lo estuve buscando. Ajá. Estoy equivocado. Alguien que me busque la cita, no, si parece que tenía que donde sale la palabra, Dios dijo y eso se hará. ¿Estamos aquí? Lo había leído. Ah, sí, está bien. Verso 19, perdón. Aquí está, ahí mismo. 23, 19, sí lo tenía. Como no lo marco, entonces me cuesta un poquito. Dice así la Escritura. Números 23, verso 19 dice, Dios no es hombre. Diga amén. ¿Para qué? Mienta. Ni hijo de hombre, ¿para qué? Bien, ahí hay dos características, ¿cierto?, que nos alcanzan a nosotros. Nosotros sí somos hombres, nosotros sí mentimos, ¿cierto?, y sí nos arrepentimos. Es que no te pude pagar. Mentimos, nos arrepentimos. Y bueno, y ahí usted puede poner todo un ejercicio de ejemplo, ¿no? Entonces, la afirmación de Moisés es que él lo dijo. Y la pregunta es, ¿no hará? Porque está haciendo pensar al hombre, a la persona o al lector, en este caso nosotros, o al pueblo que describían, ¿cierto?, la Escritura, ¿cierto?, lo está haciendo pensar. Si Dios no es hombre, si Dios no miente, si Dios no se arrepiente, la pregunta es, Él lo dijo, ¿no lo hará? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Sí lo hará.
Esa es la respuesta. Usted debe responder, sí lo hará. ¿Por qué lo hará? Porque Él lo dijo. ¿Pero qué más? Ya la respuesta estaba antes. Porque Él no miente y porque no se arrepiente. ¿Y por qué no se arrepiente y no miente? Porque no es hombre. ¡Oh, Dios! ¡Él es Dios! Uf, eso es glorioso. Es extraordinario mirar, cierto, que Dios no lo va a hacer porque su condición no lo permite. Si hay algo que Dios no puede dejar de hacer, es lo que dijo. Oh, Dios, lo que dijo está aquí. Entonces no saca nada con ir a la escuela de formación, si no cree que lo que Él dijo se hará. Se hará. Como digo yo, no sacamos nada con saber cuántas alas tenía el querubín y para qué lo usaba las alas y salir todas las plumas. No tenemos ese sentir. ¿Cierto? En este sentido tenemos que entender lo que estamos hablando, diciendo. Si usted le dice, ¿cierto? Si yo le digo a Joey, ¿cierto? Y me estoy despidiendo y te digo, hijo, fuera de que Joey es mi sobrino también, dijo, ¿cierto? Ya, Dios te bendiga. Yo tengo que creer esa bendición. Amén. Los judíos cuando se saludan Shalom le están diciendo una cantidad de bendiciones. No es simplemente la paz, prosperidad, bendición en su salud, como dice tercera de Juan, que seas prosperado en todo. ¿Se da cuenta usted que es diferente? Que por eso digo, bendiga a su hermano. Cuando usted bendice a su hermano, está tomando palabra de Dios. Y usted está decretando en él, en ella, una palabra que no es suya, sino de Dios. Y si Él lo dijo, Él lo hará. No le está diciendo usted, lo dijo Él. Usted toma sus palabras que son poderosas y entonces se le entrega a alguien y esa palabra algo hace en ese alguien. ¿Ora usted por sus hijos en la noche? ¿Bendice a sus hijos? ¿Y usted qué cree que va a pasar? Él lo hará. Él hará conforme a lo que usted dijo, porque usted tomó de la palabra. Usted toma de la palabra y de la palabra, hermano, es vida, la palabra es vida, hermano, es eficacia tremenda de lo sobrenatural. Eso es lo que me mantiene, eso es lo que nos mantiene creyéndole a Dios. Aunque el mundo se desmorone, aunque el mundo deje de existir, yo le creo a Dios. Por eso Dios contempla que el mundo, si tuviese un solo lenguaje, habría un producto, ¿cierto?, en que el hombre trataría de irse contra Dios. Por eso el pensamiento humanista logra juntar a hombres, dícese hombre y mujer, del mismo pensamiento. Ahí tiene usted lo más particular, ¿cierto?, que podemos ver en todos los países, los partidos políticos. Los partidos políticos son un pensamiento que se juntan todos a pensar de lo mismo. Cada uno, ¿cierto?, de alguna manera expresa lo que cree en su posición que conlleva, ¿cierto?, similitudes con los demás. Y entonces dijo, eso es peligroso, dijo Dios. Por eso el reino de Dios no es democracia. El reino de Dios es teocracia, dirección directa de Dios. Usted no me puede pedir a mí que yo haga lo que usted quiera. Y se lo digo así, con tranquilidad. No, porque yo me debo a uno. No me debo al conjunto, excepto que yo esté en pecado. Excepto que yo caiga en el pecado. Pero en el orden correcto de Dios, no. Lo tomaré con respeto, lo escucharé. Y hay que mandarlo a Dios. Hay que direccionarlo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque no toda buena idea es una idea de Dios. Eso para que lo escriba. No toda buena idea es una idea de Dios. Porque Dios no tiene buenas ideas. Dios tiene sus ideas. Y hay gente que no le gusta la idea de Dios. Y eso es lo que nos ordena a nosotros, las ideas de Dios. ¿Me dice amén? Vamos a terminar, hijo, ya. Santo Dios. Estoy inspirado, hermano. Estoy en número recién.
Vamos a Jueces, Perdón, a Josué. Rápido. Y voy a llegar hasta Salmo nomás porque ya no voy a alcanzar más. Josué. Sí, no es verdad. Versículo 8, capítulo 1, verso 8. Usted sabe estas palabras de Josué, ¿cierto? Mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿cierto? ¿Se recuerdan eso? Pero yo creo que subraye una palabra aquí. Una palabra, ¿ya? ¿Cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Usted sabe lo que estaba pasando, ¿cierto? Iban a cruzar, iban a entrar a la tierra prometida, iban a ser conquistadores, ¿cierto? La promesa que Dios le había dado a Abraham, hoy día se estaba haciendo una realidad. En esto, ¿ya? Una realidad. Entonces, en base a eso, a esa dirección, ¿cierto? Se habla a Josué entonces, y dice estas palabras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿ya? Sino que de día y de noche. ¿Cuál es la palabra que tengo que subrayar? Meditarás en él. ¿Para qué? ¿Se da cuenta usted que todo el conjunto del versículo lo toma la palabra meditarás? Porque si usted no hace eso, el libro se va a apartar de su boca. ¿Ya? ¿Cierto? Porque dice, no, nunca se apartará de qué. ¿De dónde no se va a apartar el libro? ¿De dónde no se aparta la palabra? ¿De dónde no tiene que haber nunca esa escasez? Por eso Pablo escribe en Colosenses que la palabra debe abundar en nosotros. ¿Cierto? Debe abundar la palabra. Colosenses 4:16, si no me equivoco, ahí lo busquen ya. Pero ahí está, ¿me entienden? Sigo. Entonces dice, y me dirás en él, para que guardes y hagas conforme. ¿A qué? ¿Conforme a qué? A lo que está en tu boca. ¿Y qué es lo que estás haciendo en tu boca? Lo estás meditando. Alguien que me diga un texto así. ¿De la abundancia? Uy, Dios. ¿Lo entiende o no? ¿Lo va entendiendo? Si usted se sabe la palabra, voy a usar un término genérico. Si usted se sabe la Biblia, usted va a hablar de la Biblia. Usted va a hablar como la Biblia. Entonces, si a usted le dicen, tú eres un canuto, no, mira, tú no dejáis de hablar de canuto, ¿cierto, Daniel Opaso? Que es pura Biblia. Ese es mi lenguaje, dice. Eso es lo que yo hablo. ¿Cierto? Entonces dice, sigo leyendo. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no es cuando a mí se me ocurre. No es cuando hice una oración determinadamente larga. No es por cuántos días ayuné. No estoy despreciando esto, hermano. Por favor, pónganlo en el orden correcto. Creo que tenemos que orar. Creo que debemos ser gente de oración porque es una forma diferente de comunicarnos con Dios y un lenguaje espiritual que se lleva en la oración hasta el abandono de nuestro ser. El que no ora abandonándose en su ser en la oración no ha tenido comunicación con Dios. Porque usa su razón. No debemos usar nuestra razón. Déjelo que Él haga todo. ¿Ya? Conforme a lo que Él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. ¿Me dice amén? ¿Me dice amén? Y entonces lo último. Salmo 1, por favor, rápido. Si toque nomás, hijo, suba a los chicos de la música. El otro jueves sigo. ¿Está bien? Sí, voy a seguir con esta palabra para usted. Porque todavía queda bastante. ¿Ya? Versículo 2. 1:2. Salmo 1:2. Usted sabe, ¿cierto? La bienaventuranza. Usted sabe la palabra bienaventurado, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué palabra le dije yo que subrayara en el texto de Josué? Meditarás. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y qué dice? Y en su ley. ¿Cuándo? ¿Qué te está diciendo el Señor? Las 24 horas del día la palabra debe estar tan presente en tu mente. Tan presente en tu mente. Tanto en ti. Por eso tenés que tener una fe. Por eso, a ver, explico. Tengo que tener la mente de Cristo conforme a lo que la Escritura me dice. Tengo la mente de Cristo. Por ser un hijo de Dios. Por ser un hijo de Dios tengo la mente de Cristo.
Entonces, mi mente debe meditar de la palabra. Porque lo que Cristo hacía, lo que Él me dijo, eso haré o diré. Lo que Él hizo, eso voy a hacer. Y esto es lo que necesitamos, la meditación. ¿Qué significa esta palabra en el hebreo? Hach, ¿ya? H-A-G-A-H. Reflexionar, gemir, murmurar, cavilar. Es hacer un sonido que queda como en el suspiro, mediante meditar o contemplar algo mientras se repiten las palabras. ¿Qué quiero decirle, hermano? ¿O qué quiere decirme la Escritura cuando yo medito? Cuando yo medito es como que yo esté leyendo el Salmo 23 todo el día. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y al meditar como murmuro bajito, y la Escritura me enseña que la fe, el oír qué, qué estoy murmurando, qué estoy escuchando, qué está escuchando, el que la repite, el que la dice, el que la murmura. ¡Ay, Dios! ¿Lo entiende? Si usted tiene un lenguaje espiritual, es un lenguaje de la palabra. Usted se va a acordar, dice, no importa, no sé la cita bíblica, pero sé que la Biblia dice esto, dice la palabra, dice esto. ¿Ya? Y va a meditar. Entonces por eso a Cristo todo le iba bien, porque Él hacía lo que la palabra decía. Con esto termino, en esta posición, aquí, lo voy a dejar ahí. Vamos a hablar más del meditar. El Señor Jesús, ¿cierto?, decía lo siguiente: ¿no crees que yo soy en el Padre?, preguntaba, y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo. Si usted lleva este mismo vocablo al Génesis, es lo que Él dijo. Lo que Él dijo. No las digo o no las hablo por mi propia cuenta, decía Jesús, sino que el Padre que mora en mí. ¿Se da cuenta usted? La relación de un hombre que tiene la palabra, que habla la palabra, que tiene a Cristo. ¿Ya? ¿Cierto? El que mora en mí, Él hace las obras. Por eso Jesús nos pone en una encrucijada tan maravillosa. Y dice: mayores obras haréis. Oh Dios, ¿por qué? Porque tengo algo que es como tener al mismo Dios, su palabra. Su palabra. Vamos a seguir hablando de cómo Dios habla, para que nosotros, ¿cierto? Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué cosa más semejante hay de Dios en nosotros que no sea el lenguaje? Porque Dios habla, tú hablas. Porque Dios oye, tú oyes. Porque Dios siente, es que sentimos. Somos semejantes a este Dios. ¿Qué tal si te pones de pie, levanta tus manos al cielo? ¿Ya? Vamos a seguir viendo cositas muy importantes, interesantes. Porque este mes algo tiene que suceder. Y espero que alguien crea tanto esto que diga: no, pastor, no va a ser solamente este mes. Todos los meses algo va a pasar. Porque tengo la palabra del Señor. ¿Ya? Por algo el Señor quiso que hiciéramos este paréntesis hablando de la fe. No se olvide que usted necesita la fe para multiplicarse, para hablar de Cristo, para decirle a la gente cuánto necesita de Dios. Levanta tus brazos al cielo. ¿Cuántas palabras o con cuántas palabras en este día te has castigado? ¿Cuántas palabras han hecho que tu vida en este día, solo en este día, hayan hecho cosas que luego no te gustaron? No quisiste, no querías, pero la abundancia de tu corazón, de lo que había allí, se produjo en tus palabras. Padre, en el nombre de Jesús, libéranos de nuestras propias palabras y venga tu palabra. Que tu palabra, Señor, tu palabra, oh Dios, tu palabra, Jesús, libere nuestra mente,
Libere nuestra fe, Señor, tu palabra. Señor, entiendo ahora a ese centurión que dijo: di la palabra. Di la palabra, dila. El hombre, con su poca relación judía, con su propio conocimiento de la Escritura, pudo descubrir algo tan maravilloso. Porque Jesús es Dios mismo. Fue hecho hombre. Se hizo hombre. Habitó entre nosotros, pero usó su palabra. Y su palabra es vida. Su palabra es poderosa. Su palabra rompe hasta la piedra más dura, hermanos amados. Hasta el corazón más, cierto, encristado lo romperá. Oh Dios, Él tiene todo el poder. Alguien que le alabe, alguien que le alabe. Puedes levantar tus manos al cielo si así lo deseas. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay alguien que tiene en esta noche que empezar a leer la Biblia. Hay alguien que en esta noche tiene que empezar a escudriñar, a buscar la sustancia. Aleluya, como dice el salmista, la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que hace salvo al sencillo. Dice que la palabra de Dios es tan más dulce que la miel y que la que destila del panal. Oh Dios, gracias, gracias, gracias. Alábale, alábale, Jesús. Gracias, Jesús. Haznos creer en tu palabra. Usar tu palabra, Señor, que es gloriosa y maravillosa. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Alaba a tu Dios. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, Oh, sí, Señor, aunque así es. sé que no es normal, Gracias, por Jesús. la fe sucederá. Tú lo dices, Señor, van a suceder. Cosas invisibles que nadie ha tocado, Ábranos, Señor, ábranos, Dios, ábranos. sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Oír tu palabra, Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, sí, Dios, así es. muéstranos el cielo, Gracias, Jesús. muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, Amén, sí, Jesús. inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, Dios, sí, Señor. trae aquí el cielo. Gracias, Jesús. Gracias. Señor, hablarnos a nosotros mismos. Ángeles del cielo vengan a cantar, Señor, hablar con nosotros a través de tu palabra. se escuchen sus voces en este lugar. Aleluya. Aunque parezca locura, Gracias, Jesús. aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Sí, Señor, así es. Cosas invisibles que nadie ha tocado, Aleluya. sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria.
Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Dale un aplauso a Cristo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Viviremos tu gloria, viviremos tu gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Que Dios te bendiga, que el Señor te bendiga. Por eso había un dicho antiguamente, ¿no? Bueno, parece que todavía por ahí lo usan, dice que a palabras infecciosas, oídos penicilínicos. Porque las palabras dañan, hermanos. La penicilina es la que contrae, ¿cierto? La que nos dio remedio por mucho tiempo. Hoy día ya no se usa, ¿ya? Pero es así, hermano. Sí que sujeta tu lengua. ¿Te recuerda lo que dice Santiago, no? Dice que es el miembro más pequeño, pero que puede encender un bosque. ¿Y por qué enciende un bosque la lengua? Porque habla palabra. Porque pronuncia palabras. Así que, si hay algo bueno, si piensas, lo vas a hablar. Gracias, Jesús. Levanta tus brazos al cielo. Quiero bendecirte. Y recuerda, no es simplemente para decirte chao. No. Quiero que Dios te bendiga. Y te bendiga de verdad. Que nuestras bendiciones sacerdotales sean para que tu familia, los tuyos, tu vida propia, lo que tú anhelas, lo que tú deseas y que está en el orden de Dios, se establezca en ti. Sea una realidad en ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, a los tuyos, tus ovejas, estos que has comprado a precio de sangre. Sean bendecidos, Señor. Sean bendecidos poderosamente. Que haya la manifestación de ese poder sobre la vida de tus hijos, de tus hijas, en sus hogares. Esposos, esposas, se han manifestado tu amor y tu misericordia sobre ellos, sobre la economía, sobre la salud. Señor, en todo les vaya bien y sean prosperados, Señor. Que el Zoe de Dios alcance tus vidas, alcance sus vidas, y que toda artimaña del diablo no tenga poder alguno sobre ti. Y que la gracia del Espíritu Santo te llene. Que esa sangre maravillosa que nos limpió de pecado nos cubra eterna y poderosamente. Te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Dios te bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Abrígate.